Continuamos con la cobertura de la Sinquefield Cup 2022 y esto corresponde a la ronda número 2. Y acá sí que ha corrido sangre sobre el tablero en este duelo de colosos del ajedrez mundial. Tenemos con blancas al gran maestro ruso y candidato al título mundial, Jan Nepomniachtchi, conocido cariñosamente como Nepo, y con negras tenemos al joven gran maestro iraní, hoy jugador por Francia, Alireza Firouzja. Prepárate para ver una partida muy interesante, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Jan Nepomniachtchi con D4, responde Alireza Firouzja caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, G3. Tenemos ahora una apertura catalana. D por C4, la variante abierta en la apertura catalana. La variante cerrada se da luego de C6, alfil G2, caballo BD7, enroque, alfil D6, caballo C3, enroque, y las negras luego intentan resolver el problema de su alfil malo allí en C8, jugando B6 y alfil B7, o bien la ruptura E5 para que el alfil salga por su diagonal más natural. Pero, he dicho, en la partida se ha jugado D por C4 la variante abierta, alfil G2, A6, enroque, caballo C6, dama C2. Este movimiento es inusual. Las jugadas principales son E3 o bien caballo C3. Pero ¿qué pasa? Con lo jugado en la partida, las blancas están cediendo su peón central D4. Bueno, sigue esto con caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, caballo C3 atacando al peón de C4, C3, B por C3, las blancas recuperan un peón, dama C5, caballo E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil D6. Me parece curioso este desarrollo de alfil porque en esa diagonal solo choca contra la rocosa formación de peones del enroque blanco. Digamos que, a mi juicio, un alfil E7 parecía más lógico pensando en un alfil F6 en algún momento. Pero bueno, alfil D6 lo he jugado en la partida, torre B1, F5, alfil G2, enroque, alfil E3. Probablemente esto ayuda a la dama rival a mejorar de posición. Preferible era C4, por supuesto luchando por el centro, impidiendo cosas como un B5, controlando la casilla de D5 también, etc. Por supuesto el avance B5 negro no es posible porque vendría un alfil por A8, ¿verdad? Pero me refiero a la preparación de una jugada de ese tipo. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil E3, sigue esto con dama A5, C4, F4, alfil D4, por supuesto capturar en F4 hubiese dañado severamente la estructura de peones de las blancas, así es que el alfil se retira, alfil E5, dama B2, alfil por D4, dama por D4, E5. Tal vez te preguntes, bueno, ¿qué pasaba en caso de dama por A2? Bueno, las blancas bien podrían jugar alfil por B7 o tal vez de pronto un dama E5 presionando sobre C7 al peón D6 luego de un alfil H3, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, E5 se ha jugado en la partida y ahora dama D5 jaque, forzando el cambio de damas. Así es que esto sigue con dama por D5, alfil por D5 jaque, rey H8, alfil por B7. Las blancas al fin recuperan el peón seguido en plena apertura. ¿Recuerdas que en un momento las negras llegaron a tener 2 peones de más en la apertura? Bueno, poco a poco las blancas han ido allí entonces recuperando terreno. Alfil por B7 y ya hay igualdad material. Sigue esto con torre B8, alfil por C8, torre F por C8. Podría parecer que la partida se dirige hacia un empate, hacia tablas, ¿verdad? Pero, debido a las innumerables debilidades de los peones de las negras, particularmente los peones avanzados E y F, las blancas tienen excelentes oportunidades prácticas. Entonces, bueno,
Sigue esto con torre Fd1, rey G8, torre por B8, torre por B8, torre D5, torre B4, torre por E5, F por G3, H por G3, torre por C4, torre A5, torre C6, rey G2, rey F7, F4, rey E7, E4, torre B6. Este final ya es muy difícil para las negras, pero aparentemente el movimiento de la partida empeora todo mucho más. La mejor defensa era H6. Seguiría rey H3, rey F6, rey G4, G6, aunque después de E5 jaque, rey F7 y torre A4, las blancas tienen excelentes posibilidades de ganar, gracias a tener una torre más activa que la del rival, ¿verdad? Pero bueno, en la partida se ha jugado torre B6 y esto le permite al rey blanco poder ir progresando en la posición. Este juega rey F3, sigue las negras con torre C6 y ahora F5. Digamos que G4 era mucho mejor, ganando más espacio, dando posibilidades para que el rey pueda entrar a campo enemigo vía G4 o E4 en el futuro, etc. Pero bueno, F5 permite que el rey negro pueda venir a F6. ¿Qué es lo que juega entonces Firouzja? Rey F7. Esto es un error. Aquí rey F6 precisamente era lo que había que jugar. ¿Por qué? Porque además de avanzar el rey, se evita un E5 jaque debido a rey por F5, ¿verdad? Son pequeños detalles que incluso a estos niveles se pueden omitir. Pero bueno, rey F7 lo jugado por Firouzja. G4. La máquina ahora señala que la ventaja del ruso es decisiva. Veamos cómo Nepo concreta esta victoria entonces. Sigue esto con H6, rey F4, rey E7, torre A4, con idea de jugar el avance E5 sin recibir jaques por el lateral, por la cuarta fila, ¿verdad? Sigue esto con torre B6. La torre negra ahora busca incordiar por la primera fila mediante jaques a distancia, ¿verdad? Sigue esto con torre C4, rey D8, E5, torre B1, torre C6, torre B4 jaque, rey F3, torre B5, rey E4, torre B4 jaque, rey D5, torre por G4, rey E6, rey C8, torre por A6, rey B7, torre A3, torre G2, rey F7, torre F2, F6, rey C6, rey por G7, rey D7, rey F7. Y ante esto, Alireza Firouzja abandona la partida. Esto porque se viene E6 jaque. Y si torre 2 para impedirlo, entonces torre de 3 jaque, se desvía el rey rival. Por ejemplo, rey C6, ahora E6. Y esto se gana fácilmente con blancas. Buen triunfo de Dejan Nepomniachtchi, quien con un ajedrez preciso, exacto y a la vez incisivo, ha logrado derrotar al genio persa. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios y recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram porque allí voy publicando en el apartado de historias los resultados de cada ronda. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.